Buenas tardes, mis amigos. Bendiciones para todos. Como siempre, le habla su amigo y hermano Santo Bastardo González en su programa Orientación Jurídica en el ámbito penal dominicano. Queremos recordarles que habíamos hablado la semana pasada, teníamos un tema ahí que de hecho hasta lo anunciamos por las redes sociales, que íbamos a hablarle de trata ilícito de migrantes y también trata de personas. Sin embargo, hay un tema que consideramos no más importante, pero sí que está en el tapete, y es la modificación del Código Penal Dominicano. De manera que nosotros decidimos hacer un comentario más bien de este código que, a pesar de que todavía no está en la actualidad ya lanzado como código, como ley, pero sí ya el Senado dio su aprobación. Estamos esperando que la Cámara de Diputados, que también ayer dio su primera lectura, pues luego el presidente en su momento decidirá si lo va a promulgar como ley o si va a hacer algunas observaciones. Y quisimos cambiar el tema por esa razón, porque le repetimos, habíamos hablado que íbamos a hablar de lo que es el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Es una ley también muy importante de la cual vamos a hablar en otra ocasión, pero decidimos cambiar y hablarlo, comentarle más bien de lo que es algunas de las reformas que va a tener nuestro Código Penal dominicano en la actualidad, con algunas modificaciones. Mire, nosotros creemos que ciertamente esta modificación es muy importante hacerla. Nuestro Código Penal Dominicano en la actualidad data del año 1884. Fue promulgado mediante el decreto número 2274 del 20 de agosto del mismo año. Es decir, que si sumamos esa cantidad a la fecha, estamos hablando que tenemos un Código Penal de 140 años. Sin embargo, yo considero que hay que modificarlo, ciertamente, hay que hacer nuevas innovaciones porque los tiempos han cambiado, ya las situaciones han aumentado en gran manera, el delito, los tipos penales han crecido bastante y por eso nosotros consideramos que ciertamente este código merece ser modificado, porque les repetimos, estamos hablando ya de un código que tiene 140 años de su existencia y lo más prudente es que pongamos nosotros atención a eso y ver que ciertamente merece ser modificado. Tenemos ya casi 18 o 20 años luchando por eso. En algunas ocasiones, en distintos gobiernos, se han presentado las inquietudes de modificarlo y al final no puede ser aprobado. Pero creemos que quizá en esta ocasión sí ya vamos a tener un nuevo Código Penal Dominicano. Este código en la actualidad tiene ya 72 artículos que fueron incluidos. El código que vamos a tener, vamos a contarle 419 artículos. Es algo novedoso. Vamos a tener pena de 30 a 40 años, ¿verdad? Fueron incluidas algunas penalidades que son muy reconocidas o muy importantes, por decirlo así, como el tema del sicariato, el tema del feminicidio, genocidio, el famoso bullying, que es una figura que va ya a ser una figura jurídica en el entendido que cualquier persona que entienda que se le está haciendo un bullying podrá querellarse en contra de una persona, porque ya el nuevo código va a contemplar esa figura jurídica y la persona que pueda probar cuando ciertamente ha habido un bullying, entonces podrá querellarse en contra de esa persona. Otra de las novedades que también vamos a encontrar ahí, tenemos penas acumuladas hasta 60 años, algo también muy novedoso y consideramos de mucha importancia. ¿Qué significa eso? En la actualidad una persona quizá puede matar a una persona, un homicidio, otro tipo penal, ¿verdad? Quitar la vida de una persona. Sin embargo, lo van quizás nada más llevar a los 30 años. Pero ya en esta ocasión una persona que mate a alguien con un arma ilegal, quizás hasta el mismo vehículo sea robado, ya ese tipo penal se van acumulando esa pena por el arma ilegal, por el robo del vehículo, por el secuestro, por el mismo crimen que cometió con quitarle la vida a una persona. Entonces todas esas penas se van a ir sumando hasta llegar a 60. Entonces eso también iba a ser algo novedoso que nosotros vamos a tener, que en la actualidad no existe, lo que repetimos se llama el cúmulo de pena. En ese sentido nosotros consideramos que esta innovación va a ser algo muy importante y tenemos que ver qué va a hacer el Congreso, qué va a hacer la Cámara de Diputados y finalmente nuestro presidente en su ocasión, en su momento también hará sus observaciones, se va a pronunciar para la promulgación de dicha ley. Esta normativa legislativa, que consta de los 419 artículos del Código Penal, va a regular lo que es nuevos tipos penales muy importantes, va a reformar de manera integral lo que es el derecho penal dominicano, con el propósito de proveer soluciones a la justicia para un mejor funcionamiento de legalidad, de equidad y de razonabilidad.
Este nuevo código también va a traer lo que se va a referir al tema ya que fue excluido, las tres causales, que siempre ha preocupado mucho, muchas inquietudes de las personas referente a lo que son las tres causales, y también esa figura no fue excluida, perdón. Este código consta de 14 principios, que es por los cuales nos vamos a regir, llámense los abogados, Ministerio Público, jueces y toda la parte, siempre van a partir de esos principios para poder, en este caso, ya regirse. Sin embargo, nosotros, ¿por qué quisimos comentar más bien de este nuevo Código Penal Dominicano? Han habido muchas especulaciones, muchos comentarios, de hecho, anda circulando por ahí algunas desinformaciones y mucha gente está inquieto preguntando que si eso es así, que va a ser correcto. Y por eso nos llamó la atención hablarle de esa reforma del Código Penal, de las novedades que va a tener y hacer algunas aclaraciones que personas están, por decirlo así, quizás desinformando con algunas especulaciones de algunos temas que vamos a hablarlo más adelante. Por eso fue que nosotros quisimos hablar del tema de la novedad que trae este Código Penal Dominicano. Nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos chequeando lo que es el artículo 14, que nos habla de parte de lo que es el contenido de ese artículo, exime a las iglesias de responsabilidad penal. Esa partecita ahí solamente se agarró ese párrafo, por decirlo así, porque ese artículo es más amplio y habla de otras entidades. Sin embargo, solamente agarraron esa partecita ahí para hacer comentario, darle quizá una errónea interpretación, donde dicen ellos en el comentario que según la interpretación que se le da, es decir, que si tu hijo lo viola un cura, un pastor, el obispo que mantuvo al agresor en el cargo y ocultó sus crímenes no podrá ser demandado. Y la iglesia no tendrá que indemnizar a la víctima. Mira, esa partecita hay que hacer algunas aclaraciones. Los tipos penales son de índole personal. Ninguna institución, llámese iglesia, clubes, junta de vecinas, el ayuntamiento, cualquier tipo de instituciones, a la hora de que uno de sus miembros incurra en cometer alguna falta, en este caso de índole penal, porque sea miembro o pertenezca a él, la institución o la iglesia no tienen que cargar con esa culpa, porque las responsabilidades penales son de índole personal. Entonces, yo he escuchado comentarios donde ahora quieren, por decirlo así, quizás hasta satanizar, maldecir, que por qué que el pastor tiene que pagar la consecuencia, que la iglesia, que la indemnización. El problema es que los hechos penales son personal. Entonces, si una persona incurre en una falta de esa magnitud, en delinquir, cometer algo grave que amerite ser penalizado conforme a este código actual y al que viene también en camino, como bien señala ya esa parte ahí, entonces ninguna institución de esa tiene responsabilidad frente a la víctima ni sus familiares, porque les repetimos, los hechos penales son personal. Si una persona ha cometido cualquier tipo de infracción, delitos o crimen, entonces usted tiene que pagar, usted como persona, por eso que usted haya cometido. No hay por qué culpar una tercera persona, porque quien ha cometido esa falta es usted y no ninguno de sus familiares, ni mucho menos la iglesia donde usted pertenezca. Hablo tanto de la iglesia porque es lo que más se ha mencionado y lo que le llama la atención a alguna persona y hacen algunas especulaciones y comentarios y dicen situaciones realmente que no es así, pero nosotros que hemos ya no leído el código completo porque estaríamos hablando mentira, pero sí lo hemos ojeado físicamente, que aunque no se le ha dado todavía a conocer al país, pero ya hay personas que de alguna forma u otra lo han podido tener. Yo tuve ese privilegio también de ver parte de él y revisar algunos de los artículos que algunas personas han hecho algunas observaciones de lo mismo. Sin embargo, lo que yo he podido observar, han habido algunas erróneas interpretaciones y el pueblo que no conoce de ley muchas veces tiende a confundirse. Por eso nosotros, en nuestro programa, como es orientación jurídica en el ámbito penal, mayormente nosotros como dominicanos que somos, y el código que se está tratando de incluir ahora en nuestro país, ¿verdad? Como una ley nueva, tenemos que hacer algunas observaciones de las que ya otras personas también han hecho su comentario. Igualmente el código habla en el artículo 123 sobre lo que es la violencia intrafamiliar. La parte que resumieron para hacer comentarios de una forma quizás errónea, por decirlo así,
Dice este comentario, el artículo 123 sobre violencia intrafamiliar no sanciona la violencia ejercida por padres y tutores contra los niños cuando no hay un patrón de violencia o abuso físico, bajo el argumento de la disciplina y corrección. Es decir, dice el comentario, que usted puede golpear un niño hasta llevarlo al hospital, pero si dice que eso no es un patrón, no hay ningún tipo de problema. Miren, las correcciones de los padres hacia los hijos es válida. Lo que quizá esté hablando este artículo habla del maltrato físico excesivo, que se pueda probar que usted tiene un patrón de unas conductas donde usted está maltratando a su hijo, eso no va a ser permitido. Usted podrá por eso ser perseguido penalmente y tener consecuencias legales por el maltrato físico hacia sus hijos. Pero las correcciones son válidas. Usted puede como padre corregir a sus hijos. Entonces aquí se quiere dar ahora a interpretar que este artículo está prohibiendo que un padre no puede corregir a sus hijos. Y eso no es así. Las correcciones son válidas. Y ese artículo de eso es que habla, que se puede corregir. Ahora, ya cuando hablamos de maltrato físico, es otra cosa. El maltrato físico no se le puede permitir a nadie, y mucho menos a los padres con respecto a sus hijos. Entonces, me llamó la atención esos artículos. Déjame revisarlo, vamos a leerlo para ver cuáles son los comentarios, qué es lo que dice realmente la ley respecto a eso. Cuando leemos ese artículo, vemos que es totalmente distinto a las interpretaciones que algunas personas ya le están dando y haciendo algunas críticas respecto a la situación. Y en vez de informar, lo que se está desinformando. Y nosotros tenemos la responsabilidad, o debemos tenerla, cuando vamos a emitir algún juicio de valor respecto a algún tema, tratar de decirlo en base apegado a las normas jurídicas, a la ley, y leerlo, interpretarlo y analizarlo, y no quizá hablar por imaginación o por oído, porque, repetimos, más que informar, muchas veces lo que hacemos es que desinformamos. Miren, por ejemplo, el artículo 134, que también se han hecho algunas observaciones del mismo, parte de lo que contiene ese artículo habla del tema de lo que es la penetración. Dice que sin penetración no hay violencia sexual, lo que permite al violador optar por otras formas de agresión, como obligarla a hacer otro tipo de comportamiento, para ahorrarnos quizá o evitar un tipo de presiones que aparecen en ese comentario. Además, si la violación sexual es cometida por la pareja, la sanción se reduce a la mitad de la pena. Eso es mentira. Primero, hay una diferencia entre lo que es violación sexual y la agresión sexual. Lo que cuando hablamos de violación siempre habla del tema de la penetración como tal. Ahí es que siempre va a haber lo que es la penetración. Y este artículo señala 3 lugares donde puede la persona ser víctima para que se le pueda ya entender como una penetración y que sea como algo ya que se vea como una violación sexual. Pero es que existe una diferencia. Las agresiones sexuales no son violaciones. Usted acariciar o manosear a una persona, ya sea una niña, un adulto, lo que sea, si no hay penetración, dice ese artículo, son agresiones sexuales. Y lo que es una violación sexual, sí tiene que existir ciertamente lo que es la penetración. Pero también ahí se quiso hacer una mala interpretación, donde he escuchado personas decir que por el simple hecho que la persona, si son pareja, el hombre la agrede, la maltrata o comete cualquier tipo de violación en contra de su voluntad, si son 20 años que le van a echar, como son parejas nada más serían 10. Ese artículo no habla de eso. En ese tema habla de una escala de 4 a 10 años, pero no se refiere a que porque sean pareja, si amerita tener 20, entonces vamos nada más a tomar en cuenta 10 años. No sé dónde se inventaron, ya están hablando ya, esa errónea interpretación que más que orientar, lo que hace es que desinforma. Entonces nosotros consideramos que no debemos estar tan pronto desinformando. Es un código que nadie lo conoce prácticamente todavía, no se ha dado a conocer a la luz, lo que se está analizando para que ahora la Cámara de Diputados ya finalmente, de una semana, 4 o 5 días, como ellos consideren, finalmente ya den su aprobación o su observación al respecto de esa ley nueva, y entonces se envía al presidente para que ya finalmente te decida, como presidente de nuestra república que es, si la va a observar, la va a objetar, la va a aprobar y la va a promulgar. Pero es una parte que le corresponde exclusivamente al presidente de la república, una vez que las 2 cámaras hayan ya
dado su visto bueno y darla por aprobación como tal para que de esa forma ya pase a ser ley. Entonces, hay un error de interpretación con el tema de si son 20 años, al ser pareja son 10. Y el tema también de lo que habla la ley en cuanto a lo que es una penetración y una agresión. Esa es la diferencia, y la misma norma que aún tenemos te señala que es una penetración y que es una violación. Entonces, las sanciones, las penas son distintas en ese sentido. Es bueno que hagamos estas aclaraciones para que vayamos familiarizándonos, podamos ir entendiendo ciertamente una cosa con otra y así evitamos confusiones. Otro tema que me llamó la atención también y que aquí comparto esa idea, y es donde encontramos el artículo 185, que nos habla de lo que es, elimina la discriminación por su origen sexual. Es decir, que por el simple hecho de ser gay, dice el comentario, o lesbiana, a usted no se le podrá negar su empleo o despedirlo sin motivo, impedir la entrada a lugares públicos o privados, votarlo en ningún lugar que usted tenga porque usted haya hecho ese tipo de preferencia sexual. Si usted como persona tiene la calidad, las condiciones como profesional o como empleado o trabajador, por el simple hecho de su preferencia sexual que usted haya querido ser o tiene, no tienen por qué sancionarlo ni discriminarlo. Entonces, este artículo, el 185 de esa nueva normativa que vamos a tener el Código Penal cuando ya entre en vigencia, habla y señala también de lo que es una discriminación y que no puede en ninguna parte hacer uso del mismo, porque entonces en este caso entraríamos en lo que es la discriminación y también pudiera la persona afectada querellarse en su contra en ese sentido. Esa parte yo la veo muy bien porque, repetimos, son situaciones que nuestras creencias, nuestros principios quizás no estemos de acuerdo, pero una cosa no tiene nada que ver con otra. Si usted es un ciudadano, repetimos, reúne las condiciones para ser profesional o empleado de algún lugar, tiene todo el derecho como ser humano, de los mismos derechos que pueda tener otra persona. Entonces, ese artículo yo ciertamente considero que es muy atinente para la ocasión. El artículo, y ese sí quisiera leer parte del mismo, el artículo 302 de nuestro Código Penal que va a entrar en vigencia, y es porque también se ha dado una mala interpretación con el uso excesivo, irracional de la fuerza pública o militar que resulte de golpes y heridas. Dicen los que están haciendo el comentario que de manera errónea, repetimos, es decir, dicen ellos que aunque la víctima quede ciega o paralítica, al militar agresor le corresponde la misma pena que al que la golpea. Eso no es así. Miren, el artículo 302, el uso excesivo, irracional de la fuerza pública o militar que resulte en golpes y heridas. Aquí hay un tema que es bueno aclararlo. Ellos dicen que lamentablemente, por más que como quede la víctima, son 2 años que se le van a poner a ese militar o policía en esos casos. No importa cómo quede la víctima. Si usted lee ese artículo, se va a dar cuenta que eso es totalmente mentira. Ahí hay 4 señalamientos distintos y lo aclara en qué ocasiones la persona o el militar, en principio usted lo agarra, lo mete preso, lo detiene, lo maltrata físicamente y se puede mostrar que usted hizo un abuso excesivo de su fuerza. Usted puede ser sometido y tener hasta 2 años de prisión, el policía, en principio. Pero también ese mismo artículo te habla que si la lesión es permanente, tú puedes llegar hasta 3 años. Ya hay un año más que ha aumentado. Por igual, en el caso de los niños, si usted maltrata a un niño como policía o militar, la pena puede ser de 2 a 3 años si hay lesiones permanentes. Pero si hay una incapacidad permanente, mire qué distinto lo que es la incapacidad a un maltrato físico o una lesión permanente. Ya en este caso la pena aumenta de 4 a 10 años por ser menor de edad. Mire que algunas personas están interpretando, no, porque si ahora un policía me da, que te agarra, que te maltrata, que lo que van a poner son 2 años, eso es totalmente mentira. Ese artículo, el 302, no habla de eso. Hay otra sanción más grave en ese mismo artículo que lo han malinterpretado. Si la víctima, producto de esa presión, resulta que pierde la vida, la pena aquí es de 10 a 20 años. Entonces no es como estamos escuchando en algunos lugares que están hablando
No, que es un policía que agarra a una persona que maltrata a la víctima, que queda ciega, que queda paralítica, el militar agresor le corresponde la misma pena de que habla el artículo el 204 actualmente, ¿verdad? Que habla de los cuastreros, el caso de robo de animales y esas cosas así. Sin embargo, ahí también hubo una mala interpretación. Porque si usted chequea ese artículo, que lo puede hasta descargar ya en algunos momentos, va a estar disponible para todo público, usted se va a dar cuenta que eso no es así. Mire, repetimos, ellos nada más señalan que la pena es de 2 años. Yo le he mencionado 4. En principio sí son 2 años. Perfecto. Pero cuando la víctima o la persona es menor de edad, es de 2 a 3 años. Otra sanción distinta. Si la víctima, siendo menor de edad, tiene una lesión permanente, una lesión ya, ¿verdad?, que es la persona ahí, puede entonces tener de 4 a 10 años. Y cuando también la persona le ocasionara la muerte, ese policía o militar, la pena de 10 a 20 años. Entonces, no es como se está queriendo desinformar, hablando que solamente son 2 años que al militar o policía, cuando incurra en esa falta, se le va a poner a ellos. Entonces nosotros tenemos que de manera minuciosa hablar con conocimiento, leer los artículos, analizarlos a la hora de emitir juicio para que sean escuchados las personas que están haciendo observaciones de lo que nosotros estamos hablando. Entonces no son 2 años. Quiero enfatizar claramente para que estén claros. Artículo 302 del nuevo Código Penal que aún no está vigente. Han hablado, se ha comentado que el policía o militar en su comportamiento como policía o la famosa técnica policial, si se excede de manera tal que la persona pueda probar que hizo uso excesivo de la fuerza que él tiene, la fuerza pública, puede ser entonces procesado dependiendo cómo quede la persona, si prueba que hubo un abuso excesivo a la hora de accionar como militar. La pena llega hasta 20 años si perdiera la vida de la persona. También el mismo artículo 303 que va en secuencia ahí, también se habla del tema de cuando concede una jurisdicción privilegiada a los militares. Muchas personas también han hecho críticas respecto a esto, que podrán juzgarse entre sí aplicando lo que son sus propios códigos de justicia cuando el delito ocurre en el ámbito militar de ellos mismos. Dicen alguna gente que quizá lo han malinterpretado, que esto puede implicar, por ejemplo, la mujer militar que es acosada por un superior o violador por otro guardia, no podrá demandar en justicia regular. Ahí hay un error. Son para asuntos propiamente militares dentro de ellos mismos. Pero si una mujer es víctima de un tipo de maltrato, ya en este caso quizá la agresión sexual, como se quiere comentar, y puede probar que puede ser procesada, porque de hecho ellos se van también a utilizar como norma supletoria primero lo que es la Constitución, que es para todo el mundo, y también el Código Procesal Penal Dominicano, que ellos también lo utilizan, porque ciertamente lo que son los privilegios de los militares, ahí hay defensores públicos, hay ministerio público y hay jueces, que si son militares es verdad, pero ellos parten de lo que son las normas procesal penal y de la Constitución de la República Dominicana. Pero si dentro de ellos hay un tipo de participación de una víctima, ya sea o un agresor y es civil, ya entonces pasa a los tribunales ordinarios. Eso es lo que dice ese artículo 303. No como se quiere señalar que van a haber abuso excesivo porque dentro de ellos mismos va a existir la cofradía, el soborno, el chantaje, las amenazas, y que porque existen algunos rangos, tal vez la víctima va a tener que soportarlo, aguantar. Eso no es así, porque la ley es clara y es para todo el mundo. Y ya existen tantos medios de comunicación por las redes sociales para uno informarse y publicar y ver que quien comete algún tipo de errores, creyendo o contando que porque tenga alguna fuerza en alguna institución, va a ser considerado, creemos que también hay un error y existe lo que es una mala interpretación. Entonces, este código, que repetimos, todavía no está en vigencia, pero sí es bueno y me llamó la atención, por eso quisimos cambiar el tema que traíamos para hoy, ver esos artículos que ya andan por las redes sociales, que están haciendo algún tipo de mala interpretación y algunos comentarios. Quisimos leerlo, quisimos analizarlo para también nosotros, como estamos en un tema de orientación jurídica en el ámbito penal, consideramos oportuno hablar de ello, porque es el tema que queremos llevarle a ustedes para hacer muchas y algunas aclaraciones.
También encontramos lo que es el artículo 328, donde habla de la prescripción de la corrupción contra el patrimonio público al cabo de 20 años. Es decir, los funcionarios que roben al Estado no podrán ser sometidos a la justicia pasado el plazo establecido, sin importar las circunstancias ni las evidencias. Bueno, ya aquí un plazo que te habla a ti de 20 años. Yo entiendo o considero que si se abre una investigación a una persona, ¿verdad?, en el ejercicio de sus funciones, en el ámbito ya, en este caso, el ámbito público, bueno, tiene ya 20 años para quien ha abierto una investigación, comenzar a investigarlo, porque después de cometer el hecho, señala este artículo 328 que ya la prescripción es hasta los 20 años. Ese artículo sí habla precisamente de ese tema en ese sentido. Otro artículo que también encontramos, de lo que han hecho comentarios, publicidad y la gente está comentando, es el artículo 187. La discriminación solo será perseguida por acción pública a instancia privada. Eso significa que las autoridades no podrán perseguir por sí mismos los casos de discriminación, aunque hayan denunciado de lo mismo, lo que afecta de manera particular a las personas pobres, dice el que hace el comentario. No pueden costear su propio gasto en la justicia. El problema es que la discriminación es un caso, un tipo penal de acción pública a instancia privada. La persona afectada que se entiende que ha sido discriminada, si renuncia a los intereses de continuar con su proceso, aquí ya en este caso, como es un caso de acción pública a instancia privada, el Ministerio Público no va a continuar con esa investigación. Eso es lo que sucede en ese tema del artículo 187, que nos habla de la discriminación. Solo será perseguida por acción pública a instancia privada. Entonces, no es que sea pobre o que sea rico. Si usted como persona entiende que ha sido afectada y renuncia a continuar con su proceso, el Ministerio Público no podrá entonces de manera de oficio continuar, porque usted como parte afectada ha decidido no continuar con dicho proceso. Eso es lo que pasa en ese tema. Tenemos también lo que es el artículo 130 sobre medidas de protección para la víctima de violencia de pareja, que deja fuera lo que es la retención y guarda de las armas de juego propiedad del acreedor. Este artículo sí te pone mucha sanción al agresor en los casos de violencia contra su pareja, orden de alejamiento, varias medidas, pero por experiencia le decimos, si el Ministerio Público a la hora de llevar o recibir lo que es la denuncia respecto a un agresor y la víctima señala que está armado, el Ministerio Público actúa de una vez y sale a buscar esa arma y no se la da. Difícilmente en los casos que yo he conocido, cuando un agresor le retienen su arma de fuego, se le entregan, porque sería un riesgo, un peligro, que esa mujer que haya denunciado que ha sido víctima de su agresor porte un arma y que en algunas ocasiones hasta se la puso comúnmente en la cabeza, le está amenazando. Si ciertamente se encuentra esa arma en manos del agresor, tan pronto inicia el proceso, usted puede estar seguro que esa arma no la consigue. Y le repetimos, hablamos por experiencia y sabemos que eso es así. ¿Para qué? Para evitar situaciones de feminicidio y evitar más escándalos, porque lamentablemente nosotros sabemos, según las estadísticas, la cantidad de mujeres que nosotros perdemos en manos de los agresores, porque por mala suerte, por decirlo así, casi siempre están armados y son las herramientas que utilizan para agredir lo que es la persona, la mujer en este caso, y así quitarle la vida. Entonces nosotros consideramos que este código que se está analizando, un código que está ahora mismo en la Cámara de Diputados, ayer ya en su primera lectura fue aprobada, se están esperando ya algunas informaciones para luego decidir qué se va a hacer con eso. Consideramos que ciertamente ya nuestro Código Penal de 1844 amerita una modificación. Necesitamos un nuevo código porque los tipos penales ya han crecido. Mire que ese mismo va a tener ya
72 artículos más que fueron incluidos. La figura jurídica del sicariato va a estar ahí, le decíamos en principio, el bullying también, el genocidio, entre otros temas penales que vamos a conocer más adelante, por lo que nosotros sí estamos totalmente de acuerdo que sea modificado y que la ciudadanía, la población inicie ya a irlo conociendo, a familiarizarse, porque una vez que el presidente lo promulgue, vamos a tener un plazo de 12 meses para conocerlo y entrar ya en vigencia y utilizarlo en los tribunales para así nosotros poder defender a la persona en todos los ámbitos, ya sean tanto de un área como de otra. Pero sí consideramos que es un tema muy importante conocerlo. Estamos apenas en pañales, comenzando. Vamos en proceso, vamos en avance y somos de personas que damos el voto y creemos en nuestra justicia. Buenas tardes y gracias por escucharnos. De manera que ya ustedes saben, estamos aquí prestos siempre para darle lo que es la orientación jurídica en el ámbito penal dominicano.